un video también para complementar lo que yo les había explicado acá. Habíamos visto que se necesita una fuerza de presión para generar otra que levante este automóvil, ¿verdad? Sea cual sea el peso. Y también pudimos observar que hay diferentes equipos, maquinarias, etcétera, que toman y tienen este mismo principio. Entonces, a veces como vida cotidiana o vida normal, nosotros cuando vamos a un taller mecánico, podemos ver esos equipos, sin embargo, quizás no sabemos qué sucede ahí dentro para provocar esas fuerzas tan grandes que levanten cosas tan pesadas. Entonces, eso habíamos visto en la anterior clase. El día de hoy vamos a ver cómo es el empuje hidrostático sobre algunos tipos de superficie. No sé y no estoy segura hasta dónde es el examen, pero tengo entendido que es hasta este tema, o sea, ya lo vamos a terminar. No sé si ustedes, algunos que tal vez estén llevando la materia de nuevo, pueden confirmar ese dato. La verdad es que no le he preguntado bien al doctor, pero que yo sepa es hasta el final de este tema y ya lo vamos a terminar. Bueno, de todas maneras, a ver. Ok. En este esquema, fíjense, tenemos una compuerta que, por supuesto, está sumergida debajo de este fluido, donde fíjense que acá tenemos un ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Entonces, la compuerta tiene un eje, fíjense, ahí está, es ese de ahí que está, podríamos decir que en el centro, ¿verdad? En el centro de, de lo que es esa parte que estamos viendo de la compuerta, ese lado. Entonces, fíjense que acá tenemos otro plano, el plano O, que se encuentra en otra dirección. Entonces, a ver, si nosotros tenemos esto, ¿qué pasaría si rotáramos eso? Entonces, ese plano O sería horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que estas fuerzas de H barra, H sub 0, son las distancias verticales, es decir, las profundidades, hasta cada uno de los parámetros que tenemos acá en esta área, fíjense. Entonces, esa es la distancia vertical. Si nosotros giramos el plano, como les decía, podríamos decir que las distancias X, estas de acá, son las distancias horizontales, ¿verdad? Hasta cada una de esas distancias verticales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver que nosotros necesitamos conocer no solamente el centro de gravedad de esta figura X o de este componente, porque fíjense que este de acá es el diagrama de presiones, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer, si se diera el caso, la componente horizontal, la componente vertical. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ángulo, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta que la componente vertical simplemente está dada por el peso del agua, o bien es como que abraza la compuerta y desplaza el fluido. Entonces, para determinar la presión horizontal, necesitamos conocer que necesitamos encontrar el centroide de la figura geométrica, cualquiera que está fuera, y también el centro de presión. Entonces, el centro de la figura está acá, está dado por este punto G, y
el centro de presiones está dada por C, que fíjense que está por debajo del centro de gravedad. Por lo tanto, en ese centro de presiones va a actuar una fuerza que nosotros la podemos calcular, que está empleada, por supuesto, en ese centro de presiones. No así en el centro de gravedad, son dos cosas diferentes que no se tienen que confundir y que tenemos que saber para nosotros poder determinar esa presión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Para calcular esa fuerza F, tenemos la integral, por supuesto, de la misma fuerza F que está dada por la integral de lo que nosotros ya sabemos, densidad por gravedad por altura, en este caso, está tomando este diferencial de área, es decir, esta área marcada de acá, esta delgadita, diferencial de A, está tomando esa área. Ustedes saben que para determinar algunas ecuaciones o fórmulas, sí tenemos una parte de lo que es un área o de una masa X. Entonces, ahí está, se toma esa parte del diferencial de A y eso va a ser igual a ¿qué? Integrando, simplemente nos va a quedar ρ por G, o densidad por gravedad, por el seno del ángulo. Entonces, hipotenusa y seno. Luego, la integral de ¿qué? De ese diferencial de área por la distancia X. Fíjense que X es desde acá, desde el diferencial de A, hasta ese plano 0 u O, cualquiera de los dos, pero es este de acá. Entonces, por esa distancia X hasta ese diferencial. Y lo que nos va a dar resultado como simplemente que tengamos la densidad por la gravedad, incluso acá está marcado, fíjense, cómo calculamos la presión en este punto, densidad por gravedad por la profundidad vertical o la altura H, o la carga. Entonces vamos a tener eso por el seno del ángulo que se mantiene, ahora simplemente por el área de esta parte de acá, de ese diferencial, pero simplemente el área, por X barra. Y X barra, fíjense que es la distancia desde el plano O 0 hasta el centro de gravedad de esta figura. Entonces, ahí lo tienen. Y fíjense, acá está, H barra es que la profundidad vertical del centroide G. Entonces, ahí está, hasta el centro de gravedad. Bien, ahora lo que podemos hacer es calcular un momento en este punto para que podamos determinar esa distancia a ese centroide. Entonces, fíjense, haciendo momento en este punto vamos a tener que f de x sub 0, porque lo estamos haciendo en este plano 0, entonces f de x sub 0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la densidad por la gravedad por el seno de ese ángulo por la integral de ese diferencial de área por esto de acá, x al cuadrado es el segundo momento. Entonces, por eso está elevado al cuadrado. Ahora, la distancia para el centro de presión C va a ser igual a ¿qué? X sub 0 es igual a ¿qué? A la integral de este segundo momento que estamos viendo acá, por eso está elevado al cuadrado, les vuelvo a recalcar, sobre la integral de ¿qué? De ese diferencial de área por esa distancia X. Y lo que vamos a tener es que el segundo momento del área, que es I sub 0, sobre el primer momento de área para ese plano 0, 0. Entonces, fíjense que de ese modo nosotros vamos a obtener ese segundo momento, además de que se trabaja en función del área y en función a ¿qué? A la distancia hasta ese centro de gravedad. Por eso acá tenemos X barra, que es esa distancia, fíjense, del plano 0 hasta el centro de gravedad. Bien, ahora ¿cómo podemos determinar I sub 0? Es igual a ¿qué? A la inercia en función a toda la masa, es decir, al centro de gravedad, más el área por
el segundo momento. Aquí tomamos en cuenta el segundo momento que ya habíamos determinado acá. Entonces, x sub 0 va a ser igual a ¿qué? Si nosotros queremos calcular esta distancia hasta este centro de presiones, ya calculamos aquí, ahora queremos saber cómo calculamos esa distancia hasta el centro de presiones, no hasta el centro de gravedad. Entonces vamos a tener que esa distancia x sub 0 va a ser igual a ¿qué? A x barra más todo lo que nos hace falta para llegar hasta acá, que sería ¿qué? La inercia de la figura sobre el área por x barra, que es la distancia hasta el centro de gravedad. Entonces la profundidad del centro de la presión debajo de la superficie libre va a ser igual a ¿qué? Dijimos que la profundidad o la distancia vertical está dada por h, ¿verdad? Entonces, h sub 0 va a ser igual a ¿qué? A la distancia x sub 0 por el seno de ese ángulo. Entonces, vamos a tener nuevamente que h sub 0 es igual a ¿qué? A h barra, que es la distancia hasta el centro de gravedad de esta figura, más la inercia de este cuerpo por el seno al cuadrado del ángulo sobre la misma área por h barra. Entonces, fíjense que todo está en función de ¿qué? De las distancias, ya sea hasta el centro de gravedad, en vertical y en horizontal. Y lo mismo para que nosotros podamos calcular el centroide de presiones, igual que vamos a necesitar. Vamos a necesitar, la profundidad a la cual se encuentre ese punto y por supuesto también la distancia horizontal. Entonces ahí de ese modo ustedes pueden calcular cada una de esas distancias, ya sea la profundidad o la distancia horizontal. Como está inclinado, entonces yo les decía que X vamos a tomar como si fuera la horizontal y que nosotros estemos haciendo esto. Bien. Ahora fíjense qué sucede. Voy a bloquear la reunión porque ya se pasó el tiempo. Ya esperamos mucho y siguen llegando. Bueno, vamos a ver qué sucede con el empuje hidrostático sobre superficies planas. Entonces, en este caso, tenemos esta compuerta que está totalmente vertical. Tiene un ángulo, por supuesto, de 90 grados. Ahora veamos qué es lo que pasa. En esta compuerta vertical que tiene un área determinada, que le vamos a poner A, por supuesto, está sumergida dentro del fluido. Y fíjense, acá está mucho más clarito que nos demos cuenta. ¿Cuál es el centro de gravedad? La mitad de la compuerta. Entonces, hasta ahí tenemos que saber cuál es esa distancia. Ahora, ¿cuál es el centroide de presiones? El centroide de presiones está por debajo del centro de gravedad. Les vuelvo a recalcar, igual que el ejemplo anterior que vimos. Y esa fuerza está dada ¿por qué? Está dada por la densidad, por la gravedad, por esa altura hasta el centro de gravedad, pero la vamos a multiplicar ¿por qué? Por toda el área de esa compuerta. Entonces, de ese modo, nosotros podemos calcular esa fuerza, que hemos visto también cómo funciona con el anterior ejemplo. Si nosotros tenemos una masa irregular, podemos tomar un diferencial de área y al deducir también podemos saber cómo vamos a calcular esa fuerza y qué más. Y cada una de las alturas, no solamente hasta el centro de presión, sino, hasta el centro de gravedad y también hasta el centroide de presión. Bien, entonces la distancia entre el centroide y el centro de presión, es decir, de acá a acá, está dada ¿por qué? Está dada por la inercia sobre el área por esa distancia h barra. Entonces, esta distancia siempre la tenemos que conocer. Ahora bien, fíjense que también acá vamos a ver el momento de F sobre el centro de presiones, que va a estar dado ¿por qué?
por la densidad de ese fluido, por la gravedad, por H barra y por el área. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? F igual a todo esto. Ahí está. ¿Por qué? Por la inercia de esta figura de la compuerta, perdón, sobre el área por H barra, que es la distancia hasta el centro de gravedad. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? Se nos van a ir áreas, las áreas, fíjense, y simplemente nos va a quedar ρ por G por la inercia de la figura de la compuerta. Entonces, de ese modo, se puede obtener el radio de giro. Ahí ustedes tienen la fórmula, pero no es tan redundante como que ustedes sepan qué va en cada elemento. Es decir, de acá el doctor no les va a decir, a ver, ustedes hagan este ejercicio. No. Lo que ustedes tienen que saber es cómo yo calculo la fuerza hasta el centroide de presión, de acuerdo a qué, a que podamos conocer antes el centro de gravedad de esa compuerta, cuál es la profundidad a la que está y cuál es el área. Entonces ustedes necesitan saber todos esos elementos para calcular esa fuerza. Bien, ahora fíjense qué sucede cuando nosotros tenemos estos elementos irregulares. ¿Cómo calculamos la fuerza? ¿Cómo calculamos el centro? ¿Y cómo está ubicado el centroide de presiones? Fíjense que acá, en esta compuerta vertical, ¿qué tenemos? Tenemos una figura que es conocida, ¿verdad? Es prácticamente un rectángulo. Pero aquí, fíjense, esta de acá es una figura irregular. Entonces, por lo tanto, determinar el centro de gravedad no es complicado, pero a la hora de que nosotros estemos tomando en cuenta para calcular el centro de presiones, fíjense que ahora no solamente vamos a tomar en cuenta la distancia x sub 0, sino que también va a tener un componente y sub 0 respecto a este plano O o 0. Entonces, esa es la diferencia de acá. Acá simplemente tenemos una sola distancia. Pero cuando tenemos elementos que no son simétricos o irregulares, entonces tenemos que tener esa coordenada adicional, tenemos que tener y sub 0 con x sub 0, además, por supuesto, de conocer, fíjense, hasta el centro de gravedad, esa distancia, que aquí está dada por x barra, pero acá por h. Entonces, necesitamos introducir en nuestra ecuación esa coordenada de y sub 0 para calcular la fuerza. Entonces, integrando por el área vamos a tener que ese diferencial de F lo vamos a multiplicar por esa nueva coordenada Y. ¿Por qué? Porque es una figura asimétrica. Bien, entonces lo que vamos a tener es lo mismo, fíjense, lo mismo, solamente que multiplicado por esa coordenada Y sub 0. Trabajamos con ángulos, sí. Tomamos en cuenta el área también. Y por supuesto, fíjense que siempre, para calcular el centroide, siempre está involucrado esa distancia primero hasta el centro de gravedad. Entonces, vamos a tener que O por G, por esa distancia X, por el seno del ángulo, por el diferencial de A, lo mismo. Acá, igual que en el primer ejemplo, estamos tomando, no está marcado, pero estamos tomando una pequeña área, es decir, un diferencial de A. Entonces, ahí está, por Y. Por lo tanto, Y sub 0 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre el área por esa distancia X hasta el centro de gravedad, por la integral de X por Y por ese diferencial de A. Entonces, fíjense que acá, cuando no tenemos figuras simétricas, lo que hacemos es introducir esa nueva coordenada para que nosotros podamos encontrar la fuerza que actúa en ese centroide de presión. Bien. Vamos a ver este ejemplo que, como les decía el doctor alguna vez, no les voy a enseñar a calcular cuál es la inercia de esta figura, etcétera, porque eso ya lo han llevado, ¿verdad?
Entonces simplemente vamos a ver cómo actúa la fuerza y qué distancias son las que nosotros necesitamos obtener para calcular esa presión. Entonces, este es un ejemplo de lo mismo, del empuje hidrostático sobre superficies planas. Que fíjense que es parecido al ejemplo que vimos. Tenemos esta compuerta inclinada, 45 grados del plano horizontal. Entonces acá en este ejemplo, por supuesto, ya tienen valores numéricos. El ángulo de inclinación es 45 grados y tienen cada una de las distancias verticales. Por ejemplo, h sub 0 está hasta el inicio de la compuerta, que es el punto A. Luego tienen h hasta el centro de gravedad. Tienen h hasta el centroide de presiones. Tienen esta otra distancia que hace la distancia vertical de todo lo que es la compuerta. Entonces, acá están marcadas cada una de las distancias horizontales que ya habíamos visto, X barra, X hasta el centro de presión, X sub 0, etc. Entonces, fíjense que tenemos como dato de que H sub 0 es 3 metros y H de la compuerta es 2 metros, es decir, L. Entonces, primero acá, ¿qué es lo que está calculando? B igual a ¿qué? A la longitud. ¿Y la longitud cuánto es? H sobre el seno del ángulo. Ahí está el valor en metros. Sabemos que el área de esta figura simplemente es que B por L. Nada más. La inercia de la figura, ¿cuánto es? La inercia. 5 por 34, que es algo que ya se ha calculado acá. Entonces, la inercia de esa figura está... ¿Cuál es la inercia de un rectángulo? A ver. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿alguien se acuerda? Simplemente es B por L, ¿verdad? Ya cuando tenemos triángulos es diferente. Pero, si no me equivoco, es B por L al cubo. A ver, ¿me confirman ustedes que recién han llevado resistencia de materiales? ¿Cómo calculamos la inercia de este rectángulo? Sería B por H al cubo sobre 12 con respecto al eje X. Exactamente. Entonces ahí está. Por supuesto, acá está de una manera más directa. Entonces, lo que siempre les recalca el doctor es que las personas o los alumnos, ¿dónde se equivocan? En no acordarse la fórmula de la inercia, en no saber cómo calcular un área. Entonces, en geometría es donde se equivocan. Y no en sí, en el análisis que están haciendo acá. Entonces, si ustedes no saben calcular áreas, no saben las fórmulas de inercia, las básicas, por supuesto que el resultado que van a calcular va a estar mal. Entonces, como él les dice, practiquen, recuerden geometría para que no les suceda eso. Bien, entonces fíjense que X sub 0 está dado ¿por qué? Por H sub 0, que tenemos que es 3 metros sobre el seno del ángulo. Ahí tienen esa distancia en metros. Luego, X barra, ¿cómo la podemos calcular? La distancia horizontal hasta el centroide de nuestra compuerta. L sobre 2, nada más Y sub 0. Entonces, ahí tenemos esa distancia también en metros. Luego, H barra está dada por simplemente que la mitad de la altura total, la mitad de H sobre 2. Más X sub 0, que ya lo hemos calculado acá. Entonces, ahí tenemos esa distancia. Por lo tanto, la presión está dada ¿por qué? Por la densidad o peso específico, por la altura hasta ese centroide de presión que nosotros queremos calcular, que es H barra, por el área. El área ya la hemos calculado acá y tenemos esa presión. Ahora, la distancia X sub C, es decir, hasta el centroide, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a la inercia de la compuerta sobre
el área por la distancia X, que le vamos a sumar a esa la distancia X barra. Entonces ahí tienen que va a ser 5.77 metros. Fíjense que acá está igual, acá está lo que yo les pregunté. Está acá en la fórmula. La inercia es igual a ¿qué? B por L al cubo sobre 2. Ahí tienen la misma fórmula que está acá para calcular X sub C, es decir, la distancia hasta el centroide y por supuesto para calcular también la presión. Ahí tienen ese ejemplo. Imagino también que en los apuntes tienen muchos más para que ustedes practiquen. Bien, en esta parte, el empuje hidrostático sobre superficies curvas es prácticamente lo mismo. Lo único que ustedes tienen que saber es que esta de acá es la compuerta, por lo tanto va a tener una determinada área también. Y para que nosotros calculemos esas fuerzas de presiones, ya sabemos que vamos a tener que, como es curva la compuerta, ya sea de este modo o de este modo, la vamos a descomponer, ¿verdad? Porque no es un elemento que esté totalmente recto, ya sea vertical u horizontal, sino que como está curvo, por el ángulo nosotros necesitamos descomponer esas fuerzas para poder calcular esa resultante, que fíjense que aquí está. El diferencial de esta fuerza es igual a ¿qué? A ρ por G por H, que es la profundidad, por el diferencial del área de esta compuerta. Lo mismo si tenemos este otro caso, fíjense. La fuerza en X, la fuerza en y nosotros tenemos que calcular la resultante. Sabemos hasta dónde llega la profundidad y lo mismo, tomamos un diferencial de área en este caso. Entonces, ¿qué pasa si tenemos este otro caso? Fíjense, necesitamos tener también la profundidad y la presión, ¿a qué va a ser igual? A densidad por la gravedad por la altura. Si necesitamos descomponer en fuerzas en X y en Y, lo hacemos. Y fíjense que el componente horizontal del empuje total sobre el área curvada va a ser igual a ¿qué? Esta integral, en este caso, todo esto ya lo hemos visto, densidad por gravedad por la profundidad. Sin embargo, acá utilizamos coseno, por supuesto, por la ubicación de nuestro ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Rho por G por la profundidad por el área de esa compuerta. Entonces, ahí está. Esto de acá es lo mismo que esto. Fíjense, es lo mismo, solamente que ya está simplemente sin la integral. Entonces, AB es el área vertical proyectada de la superficie curva y la fuerza X es la intensidad de la presión sobre el centroide de un área que está proyectada de esta manera. Entonces, no hay donde ustedes se pierdan y de acá les vuelvo a recalcar, solamente ustedes tienen que saber cómo calcular esa fuerza de presión. ¿Y por qué está dada? Por lo que ya habíamos venido viendo antes, ¿verdad? Rho por G por la profundidad vertical o la carga o la distancia por el área de esa compuerta. Entonces, fíjense, por supuesto que si nosotros tenemos componentes en X y en Y, la resultante está dada por esta fórmula y ustedes eso ya lo habían visto también. En otras materias hemos visto eso. Actuando normalmente, ¿cuál va a ser esa distancia o el ángulo? Ahí está, tangente a la menos 1 de la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Bien, a ver, voy a finalizar la reunión y se vuelven a conectar, ¿ok? Antes de que se corte. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la fuerza horizontal y la fuerza vertical y sus respectivas posiciones. Entonces, tenemos que una profundidad y ancho de la compuerta de 2 metros, acá está en el esquema, y tenemos un peso específico de 1000. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que ustedes van a hacer, como dice la orden,
es determinar esas fuerzas horizontales y verticales. Bien, entonces fíjense que aquí está la compuerta, es toda esta parte de acá, todo esto, por supuesto, en este lado tenemos el agua, y tenemos que esa compuerta gira, como está introducida en este apoyo, entonces esta va a girar, esta bisagra va a hacer que gire. Entonces, la parte de acá, toda esta parte es la parte que está expuesta al flujo, les vuelvo a recalcar, y esta es una compuerta semicircular. Entonces, fíjense que tenemos desde la superficie del agua hasta lo más profundo, 8 metros. El ancho de la compuerta y la profundidad, es decir, de acá a acá son 2 metros y de acá a acá son 2 metros. Entonces, 2 y 2, esas son las medidas de la compuerta. Tenemos un radio de 4 metros, por supuesto con su respectivo ángulo. Tenemos las distancias en Y hasta ese apoyo. Tenemos la distancia de A y X2. Entonces, para el cálculo de la fuerza horizontal, es decir, para saber dónde está ubicada, porque esto de acá ustedes lo van a practicar, cómo calculo esta distancia, cómo calculo Y2, X2. Lo que me interesa saber, lo que me interesa que a ustedes les quede claro, es cómo calculan esa fuerza horizontal, esta de acá. Entonces, la fuerza horizontal, ¿para qué es? Para encontrar el centroide de presiones. Entonces, está dada por ¿qué? Acá está. Densidad por H barra, que en este caso, ¿cuánto es? Está, a ver, déjenme que siguen entrando sus compañeros. Ya está dada por el peso específico, la densidad del fluido, por H barra, que en este caso es 8, fíjense acá está, 8 menos 2 sobre 2. Es decir, 8 menos ¿cuánto? Menos la mitad de esto, ¿verdad? Entonces, menos 2 sobre 2, porque estamos trabajando con la mitad de lo que es la compuerta, por el área, que en este caso dijimos que es 2 de este lado y 2 de ancho. Entonces ahí está, por el área de la compuerta, 2 por 2, y vamos a tener de ese modo la fuerza horizontal. Entonces, para calcular esa profundidad CP o HCP hasta el centroide de presiones, tenemos que es la inercia, porque ahí está, B por L al cubo sobre 2 de esta figura, que es un rectángulo, por el área, que sabemos que es 2 por 2, por la altura que hemos dicho que es hasta el centro de la compuerta, desde la superficie del fluido, que está dada por 7 metros, 8, y acá la mitad. Entonces, hasta ahí se hace 7. Y nos da que esa altura hasta el centroide de presiones ya no es 7, que es hasta el centro de gravedad de la compuerta, sino fíjense que es un poquito más abajo, 7.04. Y está bien, porque el centro de presiones dijimos que está por debajo del centro de gravedad. Entonces, sí, puede que tenga diferencias bastante pequeñitas como acá, 7.04 a 7 es bien poquito, pero siempre va a estar por debajo, no es en el centro de gravedad. Bien, ahora esta parte de acá podemos calcular también el fluido desplazado por la compuerta. Sí, habíamos dicho que el fluido estaba en este lado, pero al momento de que la compuerta se abra, el fluido va a ingresar. Entonces, ¿podemos calcular ese líquido desplazado? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Podemos dividir en figuritas, como pueden ver acá. Podemos dividir en un rectángulo, en un triángulo y en esta otra figura. Y por supuesto calcular cada una de esas áreas. Fíjense, área 1, área 2,
y área 3. Entonces hacemos una sumatoria de las tres áreas y lo que vamos a tener que esa fuerza vertical que va a estar hacia abajo de todo esto que es el volumen desplazado va a ser igual a ¿qué? A la densidad del fluido por el área total de cada una de las figuritas en las que hemos dividido nuestro fluido por el ancho. Entonces habíamos visto que el ancho de esa compuerta es igual a 2, el ancho y el alto. Entonces ahí está, por 2, y ahí tenemos el componente de la fuerza vertical del fluido. Habíamos visto cómo se calcula la horizontal de la compuerta, pero la vertical está dada por este lado, por la parte del fluido. Entonces ahí tienen, necesitan, si es que amerita la figura o la forma de su compuerta, pueden dividir en figuritas. Pero si tienen una compuerta vertical u directamente horizontal, imagino que va a ser mucho más fácil y no van a necesitar dividir en figuritas. En este caso, como es irregular y es semicircular, entonces yo necesito esas áreas porque no puedo saber directamente a simple vista cuál es el área de toda esta parte del volumen. Bien, entonces, ¿cuál es esa posición X barra para ese volumen desplazado? ¿Cuál va a ser esa posición? Interviene el área por cada una de las distancias en X. Por supuesto, tenemos 3, fíjense, área 2 por X2, área 3 por X3, sobre la sumatoria de las áreas. Por lo tanto, ese centro va a estar dado por ¿cuánto? Por 0,502. Entonces, teniendo las áreas y sabiendo cada una de las distancias, podemos calcular esa X barra que es el centroide. Bien. Vamos a repasar un poquito acerca de lo que es el principio de Arquímedes. Esto igual lo hemos visto en Física 3, entonces no es algo nuevo. Simplemente para que recordemos que, ¿cuál es este principio? Cualquier cuerpo que esté sumergido o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba. ¿Por qué? Por una fuerza, que en este caso sería F2, que es igual a ¿qué? Al peso del fluido que va a ser desplazado por el cuerpo. Entonces, la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado. Ahí tienen F2, que es la fuerza de empuje hacia arriba, F1 para introducir el cuerpo, y tenemos cada una de esas distancias. Y por supuesto también, si nosotros conocemos la figura de este cuerpo, podemos saber cuál es el área que tenemos acá y acá arriba, ¿verdad? Bien, hay tres condiciones. La primera, ¿cuál es? Cuando tenemos cuerpos sumergidos y que alcanzan el fondo, es decir, al introducir este cuerpo, si este se dirige hacia lo más profundo de nuestro recipiente que contiene este fluido, vamos a tener que el empuje va a ser menor al peso. ¿Por qué? Porque gracias al peso de este cuerpo es que se ha llegado hasta lo más profundo. Entonces, esa fuerza de empuje no es suficiente para levantar ese cuerpo. Por lo tanto, el empuje es menor al peso del cuerpo. Luego tenemos cuerpos que sumergidos no alcanzan el fondo, que sería el caso de la figura que tenemos acá, donde el empuje va a ser igual al peso y el cuerpo se va a mantener, podríamos decir, en equilibrio en el centro. ¿Por qué? Porque el empuje y el peso son iguales, por lo tanto no puede ese cuerpo sumergirse totalmente o irse hacia la superficie. Entonces el empuje es igual al peso. Y por último tenemos los cuerpos que flotan. Ahora sí, en este caso, esta fuerza de empuje va a ser mayor al peso del cuerpo y por lo tanto el cuerpo va a salir a flotar aquí en la superficie de este fluido. Entonces tenemos esos tres casos o tres principios que podríamos decir que tiene este principio de Arquímedes. Tiene tres casos. Entonces, cuando el empuje es menor al peso,
cuando el empuje es igual al peso y cuando el empuje es mayor al peso de ese cuerpo. Bien, entonces ahora vamos a ver, hablando de cuerpos sumergidos, vamos a hacer este análisis. Vamos a considerar que tenemos estos volúmenes cilíndricos elementales, es decir, está diciendo volúmenes porque vamos a tomar en cuenta solamente una pequeña franja horizontal y una pequeña franja vertical de todo este volumen. Entonces vamos a tener que esta es la vertical, como el diferencial que vimos de la figura irregular de la primera parte, lo mismo. Y también en este caso la vamos a tener en horizontal. Entonces, todo esto, por supuesto, está sumergido. Y el área seleccionada de cada una de los ejes, horizontal y vertical, está dado ¿por qué? Por este diferencial de A. Entonces, ¿cuál va a ser el empuje vertical sobre el cilindro? Vamos a tener que del punto B al punto C, nosotros podemos restar la presión en C menos la presión en el punto B. ¿Por qué? Por ese diferencial de área que habíamos dicho que íbamos a tomar. Por lo tanto, el empuje total sobre el cuerpo, ¿cuál va a ser? Si nosotros nos ponemos a integrar, cada una de estas presiones en estos puntos, que primero estamos yendo por lo vertical, vamos a tener que simplemente el peso del líquido desplazado va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por ese volumen, o ese diferencial de volumen que integrando simplemente es el volumen, donde B es el volumen del cuerpo sumergido que es desplazado por ese fluido. Entonces ahí lo tienen. Por supuesto, también tenemos el triángulo de presiones. Para todos los elementos hay un triángulo de presiones o hay presiones que actúan. Entonces, de ese modo, de forma vertical, lo calculamos así. Estamos hablando todavía del principio de Arquímedes, no se vayan a confundir con las compuertas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el empuje horizontal del cilindro? Vamos a tener que la presión en este punto, en B, va a ser la misma que la presión en D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentran a la misma profundidad. Eso ya lo habíamos visto también, ¿se acuerdan? Entonces, simplemente vamos a tener que la única fuerza que va a actuar en este elemento es el empuje vertical, que es el que vimos en la anterior diapositiva. Entonces, actúa hacia arriba como un empuje flotante. Entonces, el horizontal no lo vamos a tener, ¿por qué? Porque están a la misma altura y las presiones son iguales. Entonces, este empuje flotante, ¿dónde actúa? Actúa a través de el centroide del volumen desalojado por el fluido. Entonces, ahí tienen un ejemplo de aplicación de cómo llegamos a calcular ya sea las presiones en vertical u horizontal. Pero en horizontal ya vimos que no va a haber. ¿Por qué? Porque están a la misma profundidad en el mismo punto. Es decir, para B va a ser la misma presión que para el punto D, tomando ese diferencial de la presión. Bien, ahora, en base a este principio de Arquímedes, vamos a ver que este de acá, esta figura es el esquema de ¿qué? Se les hace conocido del barco, ¿verdad? Esta forma tiene el barco en la parte de abajo, en la parte que está sumergida dentro del agua. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? De acuerdo a este eje, fíjense que aquí, hasta aquí llega el agua. Entonces, ¿podemos saber el centro de gravedad de esta figura? Sí, pero cuando tenemos cuerpos sumergidos, nosotros también necesitamos saber el centro de gravedad, pero solamente de la parte que está sumergida. Es por eso que acá ustedes tienen dos, fíjense, tienen el centro de gravedad
de toda la figura respecto, fíjense que acá tenemos el peso de todo este elemento, pero el punto B es el centro de gravedad, pero contando desde acá, desde solamente la parte que está sumergida. Entonces, en cuerpos sumergidos, les vuelvo a recalcar, necesitamos saber ese centro de gravedad solamente de la parte sumergida. Por supuesto que también vamos a saber cuál es el centro de gravedad de todo el componente, toda la figura, pero si tenemos un elemento sumergido, necesitamos saber ese centro de gravedad solamente de la parte que está sumergida. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos ese pequeño momento a esta figura? ¿Qué es lo que va a cambiar? El centro de gravedad y el centro de profundidad va a ser que, fíjense, acá lo tenemos en B, que es el mismo de acá. Pero cuando nosotros le apliquemos ese pequeño momento, ¿qué es lo que va a pasar? Ese punto B se va a trasladar hacia este lado. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a tener que el peso va a ser igual a ¿qué? A esa fuerza B. Pero esta fuerza es como que va a querer hacer este momento para volver al equilibrio. Entonces es como un par de fuerzas. Una que está yendo hacia la profundidad y la otra que al rotar, ¿qué es lo que hace? Que nuestro centro de volumen sumergido de la figura se traslade a este lado y genere esa fuerza que quiera oponerse a ese momento. Entonces ya no va a estar ubicado acá. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las distancias verticales, en este caso estamos hablando de fuerza, pero si ustedes se acuerdan, en los anteriores ejemplos habíamos visto que H, la profundidad H, a pesar de que tengamos una compuerta inclinada, H es la distancia vertical, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, las fuerzas actúan en ese sentido, contrarrestando a ese momento. Ahora veamos algunos casos, fíjense acá. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio cuando nosotros tenemos el centro de gravedad, tenemos el momento y tenemos el otro centro de presiones que le vamos a llamar para ese volumen sumergido del esquema que vimos en la anterior diapositiva, del esquema del barquito? Entonces, fíjense que acá, el primer caso, aplicamos estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que como ambos momentos están como que tirando para su lado, entonces vamos a tener un equilibrio, porque este momento de arriba va a contrarrestar a este y por lo tanto no va a dejar que sobrepase y vamos a tener un choque y no se va a mover, va a estar en equilibrio. Entonces, por lo tanto, DM, es decir, desde este punto a este punto, va a ser mayor a esta distancia entre B y G. Fíjense, de acuerdo al gráfico, sí, está correcto. Desde el punto B hasta el punto M, la distancia es mayor a este otro punto entre B y G. Entonces, cuando tengamos este esquema, vamos a saber que nuestro sistema está en equilibrio. Ahora, ¿qué sucede en el segundo caso? El equilibrio es inestable, ¿por qué? Porque simplemente se aplica un momento en este sentido. Entonces no hay otro que contrarreste y por lo tanto la distancia de B a M, fíjense que ya no es mayor, es menor a la distancia entre B y G. Entonces al moverse se reubican estos centros, que en este caso este de acá es el momento o el metacentro. Entonces fíjense cómo funciona cuando solamente tenemos la dirección de un solo momento. Ya no está por arriba como en este caso, sino se viene al centro y por lo tanto no vamos a tener equilibrio. Luego tenemos el tercer caso donde tenemos simplemente un equilibrio neutral. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está en el mismo punto que el metacentro. Por lo tanto, el punto B, que era el centro de gravedad del cuerpo sumergido, está mucho más abajo. Entonces, al aplicarle ese
ese brazo de palanca o ese momento, vamos a tener que B y M es igual a B y G. ¿Por qué? Porque están ubicados en el mismo punto. Bien. Sus compañeros siguen entrando a clases a esta hora. Recién se despertaron. Bueno, entonces, hasta ahí es este tema de estática de fluidos. No sé, como les decía, si para su examen necesitamos avanzar el que sigue o es hasta acá. No lo recuerdo, la verdad. Pero de todas maneras, yo le voy a preguntar al doctor, le voy a decir que ya avanzamos hasta aquí. Y en todo caso de que su examen hasta este punto, hasta esto último que vimos, este tema, ya yo le voy a confirmar al auxiliar, a Fernando, y imagino que el doctor ya les va a dar una fecha estimada para su examen, para su primer parcial. Así que les voy a avisar. Estoy en el grupo, pero me voy a comunicar con Fernando y él tiene un grupo, ¿verdad? De ayudantía. ¿De WhatsApp? Sí. Entonces, por ahí les va a avisar cualquier cosa. ¿Ok? Y bueno, no sé si es que alguien se acuerda que esté repitiendo, si es hasta acá el examen o no. Confirme. Sí, ingeniero, hasta acá, ¿eh? Ya. Ah, sí, me habías dicho, ¿verdad, Roberto? Sí, Ya sí. me acordé. Solo Ya. hasta el tema 5. Ah, ya. Entonces, ven, hasta acá el examen. Entonces, vayan repasando. Por ahora no tienen fecha, pero ni bien yo le diga al doctor que ya terminamos hasta el No tema le 5. diga todavía, ingeniera, así, para que tengamos más tiempo para estudiar. Pero me va a tratar y me va a decir, hasta ahora no terminan, que es el tema 5. Ya. Les voy a confirmar, ¿ya? Cuándo va a ser el centro, qué interviene para ello, la densidad, la gravedad, la altura, las áreas, etc. Entonces, vayan practicando eso. Bueno, ya no los voy a aceptar a sus compañeros que quieren entrar porque ya estamos acabando. Entonces, les aviso cualquier cosa y no